Muy bien, a continuación vamos a invitar a subir para coordinar a la doctora Jorgelina Martín, que va a coordinar la mesa siguiente, cuyo título es Las personas vulnerabilizadas en el proceso de familia. Y para esto vamos a invitar a subir al escenario al doctor Miguel González Andía, a la doctora Silvia Eugenia Fernández y a la doctora María Graciela Iglesias. Bueno, comenzar a hablar el doctor Miguel González Andía, abogado de la Universidad de La Plata, doctor en Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho de Familia, director legal y técnico de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, profesor titular de la asignatura Filiación en la especialización en Derecho de Familia, director del Instituto de Derecho de Familias y Sucesiones del Colegio de Abogados de La Plata y presidente de la Comisión de Registro de Abogados del Niño del Colegio de Abogados de La Plata. Por si no se escuchó, la mesa de personas vulnerabilizadas y procesos de familia. Bueno, buenos días. Ante todo, el agradecimiento por la invitación a disertar en estas jornadas, la oportunidad de encontrarse con gente amiga, gente muy querida, compañeros de ruta en este devenir cotidiano de lo que es el derecho de familia, el caso de las queridísimas Silvana, Ale, todo su equipo, con Gabriel, sus colaboradores, y la oportunidad de encontrarnos con colegas del Poder Judicial, de la matrícula y de otras disciplinas que realmente hacen que el contacto en estos eventos sea sumamente enriquecedor y provechoso. Es una forma de aprender entre todos, de acompañar esta nueva legislación entre todos y de intercambiar experiencias. Cuando me convocaron, una serie de temas propuestos y uno de ellos fue el tema de una figura realmente novísima en lo que es la normativa actual, que es el tema del abogado del niño. Y me pareció oportuno abordarlo porque es un tema que genera un creciente interés en todas las jornadas, encuentros en los que uno tiene la oportunidad de participar. Y es una figura que de a poco lentamente va adquiriendo un rodaje, un movimiento, en un ámbito que es sumamente distinto al que hace 10, 20 o 30 años atrás existía desde el punto de vista normativo. Y la idea de este encuentro es de a poco ir desbrozando, ir desmenuzando lo que es esta figura, lo que es conceptualmente y lo que es la articulación procesal de la misma. Por eso, para iniciar el encuentro o la disfrutación, se me ocurrió citar a un poeta argentino, entrerriano y chaqueño por adopción, que es Alfredo Bailavé. Y Alfredo Bailavé dice, a veces los límites se abren y comienza el vuelo. Me pareció muy oportuno para iniciar, porque en realidad es como un viaje que estamos iniciando, si ustedes quieren, un viaje iniciático en esta figura. Y vamos a hacer una breve síntesis, un breve recordatorio de lo que es el bloque normativo, que da un poco el inicio, el puntapié de principio de lo que es esta figura, en base a la enumeración de una serie de normas. Vamos a recordar algunas de ellas, comenzando por este cuadro que es como una alegoría, una representación del Estado en principio tutelar, de cómo vamos transcurriendo desde ese Estado proveedor, de esa idea de patronato, recuerden ustedes, algo que luego paulatinamente con el bloque normativo se fue perdiendo y se fue transformando. Comenzamos a andar ese camino a partir de las nuevas normas. Y se me ocurrió también hacer un parangón con la bioética y después vamos a ver por qué. En principio les digo porque comparo esta evolución
con esa idea de paternalismo médico que luego fue dejando en la relación con el paciente lugar a la autonomía y a la autodeterminación del paciente. Así como se parte decimonónicamente de un estado tutelar, también se partía antiguamente de una relación paternalista del médico hacia el paciente. Y después vamos a volver del por qué la aplicación de los principios de la bioética a esta evolución. Sumariamente, tenemos algunos hitos normativos. En primer lugar, la convención, a la que ya se hizo referencia ayer y no me voy a extender al respecto. La ley 26091 a nivel nacional, con su artículo 27, que es sumamente claro y concreto al respecto. En cuanto al derecho que tienen los menores a ser oídos ante la autoridad competente cada vez que así lo soliciten, a que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a la decisión, y a ser asistido por un letrado, preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. Y esto de alguna manera es el colofón normativo a todos los antecedentes de la Convención, de las reglas de Brasilia, de lo que fue la Ley Provincial 13298 de promoción. De alguna manera se corona normativamente en leyes de carácter nacional como la 26061 y fundamentalmente la que vamos a analizar ahora, que es la nueva ley que rige esta figura y a la cual vamos a pasar, que es la 14.568. Ahora luego vamos a volver sobre la normativa del código. La 14.568 a nivel provincial establece esta figura y realza la necesidad de su existencia en virtud de tomar dos parámetros fundamentales. La asistencia jurídica y defensa técnica serán proporcionados a partir de criterios interdisciplinarios en aquellos expedientes, en aquellas causas judiciales administrativas en los cuales el menor esté involucrado o se vea en peligro la vulneración de sus derechos. Y la segunda es la creación de un registro provincial de abogados en línea del ámbito del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Este ya es un tema instrumental más complejo, pero tenemos que partir del derecho de asistencia y defensa técnica. Y cuando habla de interdisciplinas, hablamos de la confluencia de distintas saberes, de distintas ramas del saber, que van a coadyuvar a la labor no solamente del letrado, sino también de los magistrados, en cuanto a la posibilidad de ser asistidos por psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, con los cuales el abogado va a poder y deberá interactuar en su caso. Pasamos. Aquí ustedes ven el texto de la ley, que seguramente conocen, y en sus artículos 1 y en el artículo 2 enraiza un poco el criterio y el sentido normativo, a partir de establecer los parámetros de en qué situaciones debe existir un abogado del niño y cómo es la inserción de ese abogado en un registro. Y ahora vamos a hablar el porqué del registro. Dentro de las pautas para el ejercicio de esta figura, para la asistencia jurídica y defensa técnica, encontramos 4 que son fundamentales. En primer lugar, la capacitación. En segundo lugar, la defensa autónoma. En tercer lugar, el interés superior del niño. Y en cuarto lugar, un enfoque interdisciplinar. Capacitación. La misma ley prevé obligatoriamente la capacitación de quién va a ejercer este rol. Quiere decir que no todo abogado de la matrícula está preparado para ejercerlo. Es menester que, y la misma ley lo prevé, sea especialista en la materia. Especialista ya a partir de una certificación o constancia emitida por universidades reconocidas, que pueden ser públicas o privadas. Generalmente son aquellos colegas que efectúan
alguna especialización o se gradúan como especialistas en Derecho de Familia en algún posgrado, que los numerosos que existen, o, en su caso, los colegios de abogados departamentales han organizado cursos de capacitación, muchos de los cuales tengo el honor de dirigir juntamente con un gran amigo, Néstor Solari, en donde se preparan a los colegas a partir de una currícula que contempla temas de índole jurídico y temas de distintas disciplinas, dictadas incluso también por profesionales de otras ramas. Luego son sujetos a una evaluación y si la evaluación es satisfactoria comienzan a integrar el registro de los colegios departamentales. En la experiencia en lo que atañe a La Plata tenemos más de 70 letrados ya incorporados al registro que han aprobado los cursos de capacitación en La Plata, en este caso en este año vamos ya por el tercero, y o si no son aquellos que han acreditado su capacitación por constancias expedidas por las universidades a que hice referencia. Es decir, que el primer requisito que exige la ley es la capacitación y en este caso también los colegios son estrictos porque el colegio de alguna manera avala la capacitación del colega. Quiero aclarar también que la actividad del colega se rige por la 5177, es decir, el colegio le da el marco administrativo al registro, pero las responsabilidades, las competencias, las incumbencias del colega son regidas por la 5177. Defensa autónoma. ¿Qué significa? La defensa autónoma es la independencia que va a tener el letrado en referencia o en relación a los deseos de las demás partes involucradas en el proceso. Léase en el caso típico padre o madre. Quiere decir que el deseo del niño, niña o adolescente no tiene por qué coincidir su interés superior con lo que para él quieren su padre y su madre. De allí surge la idea de que el nombramiento o designación del abogado del niño sea absolutamente imparcial. ¿Qué quiere decir? Que el abogado del niño se designa a partir de una requisitoria judicial o administrativa que llega al colegio de abogados y se produce un sorteo. Hasta tanto no se agota la lista de los colegas, no se asignan nuevas causas a ese colega. Obviamente, como en todos los casos, el colega, por todas las situaciones que nosotros conocemos procesalmente, puede excusarse o en cualquier instancia de su intervención puede tener algún problema de salud, familiar, etc. y puede ser relevado, siempre informando al colegio. Sin embargo, también existe el nombramiento voluntario. Cuando el niño, niña o adolescente concurre a la mesa de entradas del colegio y designa un abogado de la lista voluntariamente. Yo conozco a fulano de tal y quiero que fulano, fulana de tal sea mi abogado. Y esto implica también o reafirma el carácter de autonomía, en tanto y en cuanto se aleja esta situación de lo que es el tema del abogado elegido o sugerido por padre o madre. Esto paulatinamente lo hemos llevado, o lo estamos llevando a cabo, para otorgarle a la figura una gran independencia, siempre con lo que es la colaboración del personal administrativo del colegio y, por supuesto, la interacción con los jueces de La Plata, primera, segunda instancia. Acá están los estimados colegas, la doctora Barcos, el doctor Bombelli y la doctora Bermejo, que realmente entre todos nos reunimos periódicamente, aportamos ideas y tratamos de mejorar consensuadamente el sistema. ¿Cuál es el objetivo, o uno de los objetivos, si se quiere, fundamentalmente del abogado del niño? Es bregar de alguna manera por la consecución de que se preserve y se garantice su interés superior. Suele generarse con el niño, niña o adolescente un contacto y una confianza muy notable. Nosotros periódicamente reunimos a los colegas que desempeñan este rol y nunca, en más de un año de vigencia de la ley, hemos tenido un colega que ha dicho que no ha podido acceder a la confianza del niño, niña o adolescente. Suelen generarse vínculos afectivos muy importantes y de mucha confianza, lo cual de alguna manera facilita
el trabajo del colega y por supuesto luego del órgano judicial administrativo. Y hablábamos del interés superior. ¿Cuántas veces habremos escuchado alguna explicación con respecto al interés superior? Y créanme ustedes que es un concepto de muy difícil definición. Porque si algo caracteriza el interés superior, o definir el interés superior del niño, es lo lábil y volátil. Y podríamos definirlo académicamente, si ustedes quieren, y no es el objetivo, como aquello que le conviene al menor en un determinado momento histórico, económico y social, en un determinado contexto. Y créanme que este concepto puede parecer perfecto teóricamente, pero no lo es en la práctica. Porque no debe haber concepto más provisorio y más flexible que este. Porque lo que hoy le conviene, probablemente mañana ya no. Porque lo que hoy es el contexto se modifica por cuestiones sociales, económicas y biológicas de sus progenitores, del grupo familiar o del mismo. Y por otra parte, tiene mucho que ver con lo que se habló ayer de lo abierto de las sentencias. Y creo que en este sentido, esta nueva normativa deja este tema muy latente. La verdad formal, la verdad real. Creo que el tema del interés superior va mucho hacia la desacralización del derecho de familia. A dejar las puertas abiertas para que los pronunciamientos sean continuamente revisados. Para que los planteos puedan ser siempre atendidos en base a obtener ese interés superior y a una paulatina modificación. En tanto y en cuanto lo que hoy, reitero, es bueno, quizás mañana o dentro de 6 meses o un año ya no lo sea. Esa cosa juzgada que antes era quizás uno de los distintivos procesales, hoy en día ya tiende a diluirse. Y para aquellos que quizás estábamos formados o fuimos formados en el molde quizás decimonónico de la obra monumental de Vélez, sin duda monumental, pero era para regir otra sociedad, otras formas sociales, otras formas de convivencia. Y hoy, este concepto de interés superior que campea en todo el Código Civil, en lo que es las relaciones entre los miembros de la familia, el derecho del menor a ser oído, la capacidad progresiva, etcétera, etcétera, está presente en todos y en cada una de las normativas que rigen el derecho de familia, el nuevo derecho de familia, o de las familias, si ustedes quieren. Y me parece que es el mejor ejemplo de la flexibilidad, de lo provisorio y de la desacralización sobre la cual ayer se hizo referencia. Y creo que es hacia lo que va el derecho de familia hoy en día. Enfoque interdisciplinario. Los colegas que hablaron anteriormente, hoy y en el día de ayer, hicieron referencia a que muchas veces nuestro carácter o nuestra condición de juristas nos tornaba omnipotentes, como los médicos, ¿vieron? Y que siempre creíamos que estábamos en condiciones de resolver todos los problemas y que nos gustaba recibir halagos o caricias a nuestro ego, como los médicos. Y a partir de ahí y de la complejización de esto y al darnos cuenta que una sentencia tan provisoria como la vida misma, nos dimos cuenta que poco sabemos y cuánto tenemos que aprender de otras disciplinas, de lo que nos pueden aportar los psicólogos, los psiquiatras, los asistentes, los trabajadores sociales, etcétera, etcétera, no quiero excluir a nadie. Por eso esta ley, esta nueva normativa, abre las puertas, no ya a una labor jurídica, sino a una labor con otras disciplinas, para todas coadyuvar a un mismo objetivo. Fíjense los 4 pilares básicos de la 14.568. Capacitación, defensa autónoma, interés superior del niño e enfoque interdisciplinario. Continuamos. La cuestión de la capacidad progresiva y la dinámica procesal, tema árido si existe. Ayer también se denunció que había fallos que de alguna manera no habían dejado sin vigencia a lo que es las normativas sobre capacidad y sobre eso tenía que coexistir
la 26061, esta ley también. Hoy en día, si leemos con atención la nueva normativa del Código, el tema de la capacidad progresiva abre las puertas a la posibilidad a que el menor, el niño, niña, adolescente, sea escuchado, sea oído, sea evaluado, ya en un plan de parentalidad, ya cuando deba ser recibido por el magistrado para conocer la realidad, para conocerlo, para palpar esa cara detrás del expediente. Y no podemos establecer una norma fija con respecto a qué es la capacidad progresiva, y tanto de cuánto será cuestión de cada caso, será cuestión de puntualmente de cada expediente, de cada situación, evaluar si el menor está en condiciones de elegir, de nombrar un abogado del niño y de alguna manera obrar en ese sentido con discernimiento. Es un tema que ha dado lugar a muchas controversias, pero hoy creo, entiendo, y hay cierta parte de la doctrina que también va en esa dirección, que el tema de la capacidad progresiva abre las puertas a una flexibilización en los parámetros, y el juez será, en su caso también con la opinión del cuerpo técnico, quien deba determinar si existe suficiente discernimiento en su juicio del menor, no ya para intervenir en el proceso, sino también para poder nombrar su abogado y ser parte activa. No olvidemos que el abogado del niño o el menor, al actuar como parte, tiene la posibilidad, la facultad procesal, de impugnar, de asistir a las audiencias, de pedir pruebas, etcétera, etcétera. Actúa como parte. Sí. ¿Por qué les decía que yo asemejaba esto a los principios bioéticos? La bioética es una ciencia que recoge su contenido de las ciencias de la vida. Es una ciencia de conductas y es una ciencia de pautas morales. Conductas y moral. Bio, vida, etos, moral. Aunque podemos discutir luego la diferencia entre moral y ética, pero no es el objeto de este encuentro. Y la bioética es una ciencia de conductas y de pautas morales, dijimos. Pero también es una ciencia que debe transformarse en una guía para que esas pautas morales sean defendidas a través de una conducta. Y me parece muy apropiado porque el derecho también es una ciencia de la vida y por tanto nutre a la bioética y posibilita que apliquemos sus principios a esta cuestión del abogado del niño. 4 principios fundamentales. Beneficencia. Primer principio ético, ¿cómo lo asemejamos al abogado del niño? Procurar el interés superior del menor y más genéricamente de la sociedad toda. El bien particular y el bien general. No maleficencia. Respetar su integridad como sujeto de derecho. Ya pasamos de ese matiz decimonónico, paternalista, legal o médico, al sujeto de derecho, al pleno sujeto de derecho. Autonomía. El menor como agente moral autónomo. Respeto a su dignidad y autodeterminación. Como el paciente. Justicia. Como valor. Como esas realidades dignas de ser apreciadas. Como aquel concepto romano de dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Recuerdan Ulpiano, Gallo, Papiniano, Modestino? Uno de los signos que marca la evolución normativa y la idea del nuevo código es la figura del niño como sujeto de derecho. La evolución de la norma que obedece a una realidad sociológica pasando del paternalismo, del adultocentrismo, al niño, niña o adolescente como eje de derechos, como sujeto de derechos. Pero no tomar el interés superior como una entelequia, sino como integrante de un sistema familiar y social. Mucho ha evolucionado la ley
pero hubiera sido una involución si no se toma ese interés superior, no ya en un ámbito privado, sino también contextualizado en una cuestión social y familiar. ¿Qué es lo que nos espera? Creo que bienvenida toda reforma, bienvenida esta figura que, como dicen más de un poeta, y vamos a citar otro, que hace camino al andar. Bienvenida la posibilidad de abogar, en el sentido de advocatus, el llamado para los casos difíciles, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bienvenida la posibilidad de que su concepto de sujeto de derecho sea respetado, de que tenga acceso a la justicia a aquellos que hasta hoy no han tenido voz. Y volvemos a la primera. Volviendo al concepto inicial, ¿de qué valdría la evolución normativa? ¿De qué valdría si únicamente actuamos como juristas si no tenemos ese deseo que teníamos cuando éramos niñas y adolescentes de comenzar el vuelo? ¿Qué les parece si comenzamos a volar? Gracias. Va a hablar la doctora Silvia Eugenia Fernández, asesora de Capaces de la asesoría número 1 de Mar del Plata, especialista en Derecho de Familia, especialista en la Magistratura Judicial, diplomada en Protección Jurisdiccional de Derechos de Infancia, coordinadora del Manual de Derechos de las Familias, dirigido por Marisa Herrera, docente de grado de la Universidad de Mar del Plata en la Cátedra Familia y Sucesiones, profesora adjunta de Derechos de Sucesiones en la Universidad Atlántida Argentina, profesora de posgrados en diversas universidades del país. Doctora. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenos días, estamos buenos días. Muy bien. Bueno, la verdad, un gusto estar aquí en este lugar propio. Muy bien, ahora sí. En el ámbito local y con tanta gente querida aquí acompañándonos. La verdad que la jornada de ayer fue una jornada muy rica y muy linda para todos. Y especialmente quiero agradecer a la doctora Silvana Ballarina aquí presente, a la doctora Obligado que estaba por acá también, por la generosidad, también en la invitación a compartir este espacio. Y sobre todo también por el tema que me propusieron en ese momento, con el cual me siento plenamente identificada en el punto que tiene que ver un poco con la tarea que diariamente se intenta llevar adelante. Así que gracias a las doctoras por esta ocasión. Bueno, muy bien. Para arrancar, a mí me gusta mucho esta reflexión que hace Eligio Resta, un sociólogo italiano, donde él trata de indagar un poco cuál es el lugar que ocupa en la sociedad, en la comunidad y en los espacios familiares el niño o la niña, ¿no? Y él dice, cada infancia está destinada a transformarse en su contrario, que es la edad adulta. Pero esto no significa que cada infancia esté allí solamente para preparar la edad adulta. Sin embargo, nuestra sociedad no hizo otra cosa que transformar la relación con la infancia en una constante pedagogía. Allí todo viene concebido como educación, enseñanza, dirección y pensado naturalmente hacia el futuro adulto. Cada pedagogía supone siempre algo incompleto y algo que falta. Se refiere a su objeto con el ojo benévolo y arrogante a la vez de quien debe llenar un vacío o un defecto y de quien debe vigilar sobre un no aún, ¿no? Y esto me parece que un poco refleja cuál ha sido el lugar que ha tenido históricamente la posición del niño, de la niña, no solamente en el ámbito de los procesos, que es el que nos toca hoy, sino también en el ámbito de las relaciones familiares, y que un poco aquí el colega que me precediera intentó, digamos, indagar a la luz de otros principios conexos como son principios tan sustanciales como los de la bioética. Y un poco pensar en este lugar del niño nos lleva a pensar en este lugar del niño como un otro a los adultos que intervenimos y que actuamos en los procesos judiciales, como un otro que tiene voz, condición y expresión y deseo propio. Y en este camino fue sustancial o fue sumamente importante el aporte que hace el Corpus Juris Internacional de Derechos Humanos del Niño, la doctrina
de Derechos Humanos de Infancia que nos justifican o nos explican esta idea de la doctrina teoría de protección especial. ¿Por qué hablamos de protección especial en materia de infancia? ¿Y qué diferencia tiene esta protección especial de la cual hablamos hoy con la protección especial que sin embargo justificó por años, por ejemplo, la idea del patronato de Estado? También allí, en ese entonces, la idea del patronato de Estado, la intervención de los jueces en el marco del patronato de Estado, tenía que ver también con esa protección especial, con una manera de entender esa protección especial donde siempre un juez iba a entender o a resolver las cuestiones, aún sin la voz del niño, muchas veces, por entender o por interpretar de mejor manera cuál era su interés superior. Esta idea de la protección especial, de la cual en cambio hoy nos habla la doctrina internacional de derechos humanos, tiene que ver con esta especialidad en la vulnerabilidad, ¿no? Y con entender esta vulnerabilidad no ya solamente como una condición propia del niño, es decir, porque soy niño soy vulnerable, y porque soy niño soy más vulnerable porque puedo pensar de una manera menor que otros, sino con entender la vulnerabilidad en un sentido de protección, pero en un sentido de protección para la autonomía. Y entender esta vulnerabilidad, como tantas vulnerabilidades vemos en las condiciones de niños y niñas, y que no tienen que ver con su solo ser, sino que tienen que ver con esto que se habla desde la bioética sobre las capas de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, todos los condicionantes transversales que van justamente atravesando la condición de un niño y niña en un proceso y que pueden tener que ver con razones económicas, razones de salud, razones familiares, abusos, situaciones de trata, de explotación de niños y niñas, privación de derechos económicos y sociales, es decir, toda la multiplicidad de factores externos que muchas veces lo que hacen es reforzar aún más esa condición de vulnerabilidad con la cual se ubica o desde la cual se ubica el niño. Muy bien, esta idea entonces de protección especial de la doctrina de derechos humanos nos obliga también a pensar en una protección procesal especial, es decir, de qué manera se van a interpretar o se van a rediseñar estas garantías tradicionales de los procesos para hacer realidad esta idea de protección especial. ¿Qué va a tener que tener de distinto el proceso del niño en relación al proceso de un adulto para que podamos respetar esta idea o esta doctrina constitucional y convencional de la protección especial de niños y niñas? Y la Corte Interamericana nos habla varias veces de este término de las medidas de compensación. ¿Qué son estas medidas de compensación para la Corte Interamericana? Bueno, justamente estas diferencias que tengo que introducir justificadamente o que he justificado introducir como distinciones en el proceso para que justamente podamos afirmar que estos niños y niñas pueden tener un debido proceso en condiciones de igualdad con otras personas que no son iguales, que esto es lo que marca la distinción entre la condición de niño y la condición del adulto en el proceso. ¿Cuáles son, me parece, estas medidas de compensación? El acceso a la justicia de niños y niñas, el derecho a ser oído, la garantía del abogado de niños, sobre la cual no voy a hacer ninguna mención porque no correspondía al texto que hemos escuchado recién al colega que nos ha precedido y que lo ha desarrollado a la perfección. Esta idea de esta protección especial diseña entonces, a través de estas garantías, acceso a la justicia, derecho a ser oído, abogado del niño, esta noción del plus de protección. ¿Qué es esta idea del plus de protección en materia de derechos humanos? Es decir, los niños y niñas no tienen únicamente los derechos que están reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño. Son titulares en realidad de la totalidad de derechos humanos que nos involucran al resto de las personas y además de una serie de derechos fundamentales o de protecciones especiales que forman este llamado plus de protección. Justamente estas garantías procesales especiales, como dice la Corte Interamericana, tiene que ver con las condiciones especiales en las que se encuentran, es decir, garantías específicas reforzadas por encima de las garantías generales, derivadas justamente de la condición especial en la que se encuentran los niños y niñas. Ahora, esto no deja de ser un problema también, ¿no? Y hay que, digamos, pensar o desafiar también estas afirmaciones de pensar cuánto de diferencia tiene que haber en este tratamiento diferenciado, valga la redundancia, en beneficio de niños y niñas, que en realidad nos permitan seguir sosteniendo este eje de protección de derechos humanos y no pasen a hacer lo contrario, es decir, no pasen a hacer de vuelta un regreso o salpicar de alguna manera esta idea de lo que ha sido el tutelarismo, ¿no? En lo que han sido los regímenes anteriores, ¿no? ¿Cuánto tiene que haber de distinto para que sea una mejora en términos de derechos humanos y no termine siendo un tutelarismo solapado? Esta es un poco alguna de las complicaciones que ofrece también la teoría de la protección especial en el ámbito de los procedimientos.
Y la Corte Interamericana, en el caso Furlan, que bueno, todos conocemos, ayer la doctora Portillo mencionaba respecto de los 4 fallos, digamos, más importantes, donde la Argentina sale condenada, resulta condenada en el ámbito interamericano, y que tienen que ver, casualmente o no casualmente, con la protección de derechos de niños y niñas o de personas con discapacidad, niños y luego adultos, como en el caso de Sebastián Furlan. Y ahí la Corte Interamericana justamente habla de esta idea de qué tipo de medidas específicas son posibles de sostener por el Estado, e incluyen estas medidas específicas una representación directa o coadyuvante que tiene por finalidad reforzar esta garantía de protección o de interés superior, ¿no? Y esto un poco, me parece que esta idea aparece en este fallo, que es un fallo bastante reciente de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde la Corte hace una interpretación procesal sumamente interesante y renovada respecto, por ejemplo, de las facultades de esta doble defensa que ejerce los padres o representantes legales y el Ministerio Público, donde en un proceso de daños y perjuicios el abogado de los padres que representan al niño apela, interpone el recurso de apelación, se le vence el tiempo para fundar y el asesor de incapaces se presenta y funda el recurso, ¿no? Entonces, en las instancias inferiores esto se venía descartando diciendo, bueno, pero mire, el asesor en realidad no apeló. El que apeló fue el padre, es un sujeto procesal. El padre se le vence el recurso, no presenta el memorial, su recurso cayó, desierto. Y el asesor viene a interponer este recurso, a fundamentar este recurso que se tenía desierto, y le dicen, usted no, porque usted no apeló. Y la Corte hace una interpretación interesante ahí, sumando esta idea de la complementariedad de la representación, y dice, esto no es, porque ahí venía la compañía aseguradora, ¿no? Y decía, bueno, en realidad le están permitiendo recurrir, lo que no recurrió viola la igualdad de las partes en el proceso, y la Corte dice, no viola igualdad ninguna, porque en realidad el niño tiene una protección especial dentro de este proceso que hace que tiene una tutela reforzada. Y esta tutela reforzada es la que le habilita esta doble representación, donde en realidad la acción que llevó adelante el Ministerio Público acá tenía que ver con evitar la pérdida del derecho, ¿no? Y en esta idea de explicar cuál es el sentido de la igualdad dentro del proceso, de la igualdad de armas dentro del proceso, no se afecta, dice la Corte, en función de lo que realmente estas normas internacionales quieren, una representación práctica, eficaz y que no convierta las reglas de protección de derechos en fórmulas vacías de contenido. Y esto un poco lo encontramos en el Código Civil y Comercial, ¿no? Que ayer escuchamos, mejor dicho, se habló, la doctora Bermejo explicó muy claramente la modificación sustancial que trae también el Código Civil y Comercial en materia de procesos, y justamente acá el Código Civil y Comercial habla del acceso y de la interpretación de las normas de procedimiento, especialmente tratándose de personas vulnerables, lo cual claramente incluye la condición de la situación de niños y niñas. ¿Qué puede aparecer detrás de esto? La modificación de algunas reglas claras de la legitimación en el proceso, quienes tienen legitimación en los procesos, la ampliación de estas legitimaciones en tutela de los derechos del niño, incluso la ampliación a legitimaciones colectivas, es decir, ampliar los escenarios para legitimaciones colectivas y sobre todo en materia de lo que tiene que ver con derechos económicos, sociales o culturales, ¿no? Que esto es un poco en el sentido en el cual se resolvió en un fallo local del juzgado de familia número 1, aquí de la doctora Ballarín, que lo que hizo, digamos, en esta sentencia fue admitir la representación colectiva que invocábamos desde la asesoría en protección del derecho a la alimentación y del derecho a la educación de niños que concurren a escuelas altamente vulnerables, locales, y que tenían privación de lo que eran los cupos alimentarios, una reducción en lo que era el cupo alimentario que la escuela brindaba. Se interpone una acción colectiva y esta acción colectiva dirigida a la protección de estos derechos económicos y sociales la analiza, allí la doctora Ballarín aquí en esta sentencia, a la luz también de este otro estándar internacional de derechos humanos que es el principio de no regresividad. Una vez que el Estado se comprometió a brindar un determinado estándar de vida, pues entonces no puede volverse, a la luz de este principio de no regresividad, sobre ese reconocimiento y reconoce la legitimación colectiva, una representación colectiva de estos niños, indeterminados incluso, pero determinables, dentro de su edad escolar y de estas escuelas, y a la luz de eso, digamos, hace lugar a la acción y ordena la restitución. Eso también, digamos, la Corte de Nación también ha avanzado sobre estos criterios, por ejemplo, a la hora de establecer la cuestión, digamos, de la mirada necesaria de la participación del niño en los procesos, ¿no? En este fallo, donde en un marco de un proceso de divorcio, el marido quería demostrar el adulterio de su esposa y entonces
ofrece la realización de una prueba de ADN o prueba biológica sobre esta niña en el marco de un proceso de divorcio, la Corte dice, momentito, primero voy a entrar a esta cuestión a pesar de que tradicionalmente no debería entrar, porque es una cuestión de prueba, las cuestiones de prueba son irrecurribles, o sea que yo debería sacarlo diciendo la irrecurribilidad de esta cuestión. Pero sin embargo la Corte dice, no importa esto, no importa tampoco que el niño no sea parte del proceso de divorcio, lo que es claro es que a esta niña la han incorporado, su interés ha sido incorporado a este proceso y se la está ubicando en una condición de objeto de prueba, para lo cual mínimo, más allá de no ser posible de objeto de prueba la condición del niño, como sujeto de derecho tendría que haber sido escuchada, tendría que haber sido oída, tendría que haber sido informada respecto del resultado de esta cuestión que se quería introducir y que en realidad lo que venía era modificar algo tan sustancial o tan básico como su derecho a la identidad, ¿no? Cuando la niña en realidad ni siquiera sabía que quien fue su padre toda la vida en realidad no era el padre. Y bueno, estas interpretaciones, ayer lo decía la doctora Cortillo respecto a esta mención de la observación 14 del Comité de Derechos del Niño, la verdad que es una observación riquísima porque nos da realmente una interpretación o una definición en términos de derechos humanos de lo que es la idea del interés superior del niño, ¿no? Y justamente esta observación tiene este plus de hablar del interés superior del niño como una norma de procedimiento, es decir, cada acto procesal tiene que estar guiado o va a estar direccionado por esta idea o este principio rector del interés superior del niño. ¿Y cómo se traduce este principio rector del interés superior del niño y en el ámbito procesal? A través de la escucha. Justamente el piso para llegar a esta construcción del interés superior del niño en el ámbito procesal es la escucha, la participación de niños y niñas en el proceso. Cuanto mayores sean los efectos que va a tener una decisión en el resultado de la vida del niño, dice el comité de la observación 12, pues más importante entonces va a ser escuchar o conocer respecto de esta opinión, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo en aquellos procesos que están relacionados con derechos tan personalísimos como los referidos a la identidad. Por ejemplo, la cuestión del nombre, ¿no? Uno piensa la idea de la filiación atada al nombre. Y si entonces se interpone una acción de filiación, como ocurre en este caso aquí, también del juzgado local, la acción de filiación va a traer como resultado que le modifico el nombre al niño. Y cuando el niño tiene la audiencia con su magistrada, el niño dice, bueno, en realidad yo estoy de acuerdo con esta acción de filiación, con que se declare la paternidad de este señor que es el actor, pero lo que yo no quiero es que esto impacte o modifique mi identidad, lo que tiene que ver con mi identidad consolidada. Entonces aquí la juez dice, la escucha de este niño de 10 años que me manifiesta su voluntad de no llevar el apellido paterno, no ya de no ser declarado hijo de él, sino de no llevar el apellido paterno, que es esta idea de identidad fuertemente arraigada con el cual en realidad se identifica. Y así lo resuelve, y hace lugar a la acción de filiación sin adicionar el apellido paterno, ¿no? También en otro fallo también del Tribunal de Familia, entonces Tribunal de Familia de aquí, se planteó también otro caso interesante que tiene que ver con una joven de 13 años, hoy adolescente sería, en el marco del nuevo Código Civil y Comercial, donde en una adopción integrativa, la conclusión de la adopción integrativa, que es que me adicionan el apellido del adoptante, esta niña tenía ya dos apellidos de su origen, un apellido compuesto de su madre y de su padre, que había fallecido, y por eso ella llegaba a la adopción integrativa. Entonces la joven en ese contexto, en audiencia ante la asesoría y ante la juez, dice, bueno, en realidad ustedes con esto me obligan a que yo o me permito me dejo, digamos, ser adoptada por este adoptante a quien yo quiero, porque es la pareja de mi madre, el marido actual y quien se ha puesto al hombro este rol de padre, o me obligan a optar entre el apellido de mi madre, que me cría y me cuida, y el recuerdo que yo tengo y la identificación social y familiar del que fue mi padre muerto. Pero digamos que es lo único que yo conservo de él, su apellido, ¿no? Entonces también en este fallo se hace lugar a la adopción integrativa, conservando los dos apellidos de origen de esta joven, de esta adolescente, sin adicionar el apellido del adoptante por adopción integrativa. Muy bien. En este sentido, entonces, el Código Civil y Comercial nos habla de esta idea del ejercicio de derechos. La persona ejerce sus derechos a través de sus representantes. Si cuenta con edad y grado de madurez suficiente, puede ejercer por sí. En caso de conflicto de intereses, puede intervenir con asistencia letrada. En las reglas procesales, los niños, niñas y adolescentes con edad de madurez suficiente tienen derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta. El derecho a ser oídos para todos, pero el impacto o el efecto a que su opinión sea tenida en cuenta tiene que ver con estas pautas de edad y madurez suficiente. Y esto también
es una pauta que, aunque el código lo traiga entre las normas procesales, por este artículo 26 es una pauta en realidad de todo ámbito general en donde actúa el niño. Y aquí hace poquito tuvimos un caso interesante también en la asesoría, y yo por eso quería compartirlo hoy con ustedes también, respecto de a veces todo aquello que ocurre en el ámbito extrajudicial y que quizás a veces no se conoce o no se difunde a través de una sentencia. Donde una niña que está en medida de abrigo, donde sus padres, digamos, hay una situación de abandono comprobada, incluso porque está en situación para futura adopción, en lo inmediato, esta niña en ese momento, cuyos padres tal era el grado de abandono que ni siquiera estaba inscrita y se lleva adelante la inscripción de nacimiento por la gestión de la asesoría, esta niña se identifica con un nombre X determinado. Cuando se inicia toda esta cuestión de la medida de protección, ahí aparece el padre ausente durante estos 7 u 8 años y dice, además voy a ir a reconocerla, voy a inscribirla al registro, pero yo voy a inscribirla con el nombre que yo imaginé o que nosotros le dimos cuando nació y cuando mi ex mujer quedó embarazada. Entonces va al registro civil y se opone, hace una presentación formal ante el jefe del registro civil y se opone al nombre que había sido propuesto por la asesoría, por el Ministerio Público en la presentación de la inscripción de nacimiento y que era en realidad el nombre que portaba la niña. Y entonces en ese contexto el registro civil da intervención a la asesoría para decir, bueno, a ver qué hago, porque entonces usted me dice que la tenemos que inscribir con tal nombre, pero acá hay un nombre que dice que es el padre, que él la reconoce, con lo cual es el padre, y me dice que en realidad el nombre es otro. Bueno, ahí se pide incluso el dictamen técnico, esta idea de lo interdisciplinario, con el juzgado que lleva el control de legalidad de la medida de protección, para que también el equipo técnico se expida sobre el impacto y sobre la autonomía de esta niña para determinar su propia identificación, su propia construcción de la identidad, ¿no? Y entonces ahí, a través del dictamen que se lleva adelante, se logra que el registro de las personas pase por alto, digamos, o deje sin efecto esta propuesta que hace el progenitor respecto de cuál es la identificación, y la niña lleva el nombre que con 7 años, casi 8, en realidad la ha identificado en su vida hasta ahora, y me parece que también esto realiza un poco esta idea de la autonomía progresiva aún fuera de lo que es el ámbito judicial, ¿no? También pensando que no todas las cuestiones tienen que ir a judicializarse, sino que la autonomía de los chicos también tiene que ser reconocida, por ejemplo, por el jefe del registro de las personas, y no solamente por los jueces. La autonomía no es una cuestión de los jueces o para ser declarada únicamente por los jueces. También en lo que tiene que ver con el derecho a la vida familiar, ayer un poco, digamos, paso esto por alto porque se habló en la mesa de adopción la idea de considerar al niño como un sujeto activo del proceso, es un fallo de la doctora Obligado, y este derecho a ser oído se suma además el consentimiento en la elección de lo que el niño quiere elegir como lo que es su proyecto de vida familiar. Tuvimos un caso también en su momento con la doctora Iglesias aquí, en Mar del Plata, donde en una adopción integrativa incluso se suspende durante bastante tiempo esta adopción integrativa porque la propia niña tenía que hacer su propio camino de construcción de lo que quería decir aceptar la adopción integrativa. Todo bien que el marido de mi mamá quiera, pero yo la verdad todavía no sé. Incluso se suspende el proceso y se trabaja esa cuestión como para que realmente el consentimiento del niño en esa adopción integrativa sea también una realidad, ¿no? El Código Civil y Comercial lo trae, esta cuestión, no solamente a partir de los principios generales, sobre lo cual ya también se habló, el derecho a ser oído, el consentimiento a partir de los 10 años, la participación activa y el ok, digamos, o la conformidad del niño en lo que es el proceso en declaración de situación de adoptabilidad, en la elección del guardador, de qué sirve elegir el mejor postulante del legado con las mejores evaluaciones, y en el proceso de vinculación, esta vinculación entre niño y pretensos guardadores no camina, y donde el niño dice, la verdad no me siento bien ahijado, no me siento bien querido en este contexto, y te agradezco que lo hayas elegido, pero en realidad no me hallo en ese contexto, lo cual igual nos está marcando que forzar en un sentido de este tipo lleva a lo que justamente ayer se hablaba del fracaso después a partir de estas lamentablemente llamadas devoluciones de los niños, ¿no? Bueno, en el proceso de adopción, por supuesto, el adoptado con edad y grado de madurez suficiente y el consentimiento para la adopción. En el derecho a conocer los orígenes, también el acceso a los expedientes judiciales y también a los registros administrativos. En el hogar donde estuve alojado durante un año, quién me visitaba, qué registros hay, quiénes me conocen, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el conocimiento también del origen. Lo que se habló también ayer, la condición de los adolescentes, y esto que
La ley de la provincia de Buenos Aires, con muy buen criterio, habla de esto de buscar la figura alternativa, es decir, no importa tanto cuál sea el nombre incluso o el título de la institución jurídica que le pongamos a esta cuestión, sino buscar cuál es la mejor figura alternativa que tiene que ver con los dos objetivos: promover la autonomía y además lograr la desinstitucionalización, es decir, la no permanencia de los niños en el ámbito institucional, ¿no? Más también sobre la construcción de la vida familiar en lo que tiene que ver con la filiación, ¿no? ¿En qué casos se abre la posibilidad de la impugnación de la filiación matrimonial y en qué casos no? Y este fallo de la Suprema Corte del año pasado, difícil, donde tenía muy claro esta tensión entre la identidad biológica y la identidad socioafectiva, aquel que durante 11 años fue mi padre y al que yo reconozco. Yo entiendo que hay un padre biológico o un progenitor biológico, pero realmente este otro es el que estuvo con ella desde su nacimiento, ejerció el rol paterno. La joven no demuestra interés por contactarse ni por entablar relación. Así estoy bien, dice literalmente, no quiero saber más nada, no quiero en realidad saber de él. Y la Corte resuelve esta tensión y lo dice así: qué difícil es este caso, porque en realidad tengo esta doble tensión entre la prevalencia de la verdad biológica que aprendimos durante tanto tiempo y esta prevalencia de lo que tiene que ver con el vínculo socioafectivo, y hace lugar a este último en función de la voz de la niña, preferentemente o sustancialmente en función de la voz de la niña. Bueno, y alguna cosita más, 5 minutos ya para terminar, y eso que todavía me pasó el papelito acá con la Vita, o sea que voy bien. Me vengo venciendo con la Vita, lo cual no es fácil. Claro, porque tengo que estar lo amedrento. Bueno, por eso me puse acá, ¿qué pensás? Por otra cosa. Muy bien. Alguna cuestión más respecto también de los límites, ¿no? De esta escucha. Y esta idea con la cual vuelvo un poquito a lo del comienzo, de la dificultad en el límite entre lo que es realmente el reconocimiento de la autonomía y lo que es este riesgo de caer en una decisión de tutelarismo, pero cuando el Estado sí debe adoptar decisiones aún por encima de lo que dice el niño, justamente en función de esta idea de protección especial de la cual hablamos en el comienzo, ¿no? Entonces, los límites también del efecto de esta escucha, porque si no, el principio se termina transformando en lo que no es, digamos, justamente no es el niño el que toma una decisión plena como si fuese una persona mayor de edad, ¿no? Y la Corte Interamericana justamente habla de esta idea a la luz de la protección especial, justamente en razón de las condiciones en las que se encuentra en el niño. Tratarlo de una manera distinta al mayor, en realidad no es discriminatorio, no es que porque es un niño es igual a un adulto. Claramente, dice la Corte, hay diferencias sustanciales entre lo que es la condición de un niño, sobre todo de corta edad o corta autonomía, y de un adolescente, con lo cual tratar diferentes estas situaciones que son diferentes no es vulnerar este principio de igualdad o de no discriminación. Entonces, también cuando tienen que aparecer los límites dentro de lo que es el efecto de la voz o de la opinión del niño. Y esto es muy importante en el nuevo código, sobre todo a la luz de estas pautas del artículo 26. ¿Vieron el artículo 26 con el tema de las decisiones en salud? Bueno, cuidado también porque hay una cuestión de base ahí que tiene esta idea de la protección especial y de la condición de vulnerabilidad del niño, donde tampoco puedo pasar a interpretar que hay autonomía plena para tomar decisiones que no tienen que ver con el cuidado del cuerpo, sino que tienen que ver con poder terminar causando un perjuicio o un daño severo o irreversible en la vida o en la salud de este niño, ¿no? Y esto un poco es lo que se vio en este fallo del Tribunal de Familia 2, de la doctora Rotonda, bueno, el juzgado número 6, donde en realidad acá la condición o la posición del juez y la importancia de la función del juez también como garantizador de derechos, en un caso donde tiene padre, madre y niña incluida, contraria a lo que es llevar adelante el tratamiento de salud, donde todo el equipo médico del hospital le dice, mire, el tratamiento es esencial y es positivo. Lo que pasa es que no logramos el consentimiento, pero si la chica hace este tratamiento, su situación de salud se revierte y puede tener posibilidades de sobrevida que del otro modo no. Y aquí la juez se encuentra con el conflicto de derechos y intereses también de decir, madre en contra, padre en contra, niña en contra, ¿no? Pero acá toma una importancia, la verdad, sustancial, lo que tiene que ver con la intervención interdisciplinaria, ¿no? El análisis que hacen los dictámenes técnicos, donde pueden detectar que a pesar de la edad de la niña, 11 años, que digamos la habilitaba en algún punto para manifestar al menos una expresión importante o para ser tenida en cuenta, no
tiene posibilidad de hacer su propio razonamiento, su propia valoración, sino que en realidad está colonizada con este discurso familiar y siguiendo lo que tiene que ver con el discurso familiar, ¿no? Con lo cual, claramente autoriza a los médicos a llevar adelante la práctica conforme lo que el saber médico les autoriza en el caso concreto. Y es difícil, incluso vuelto más difícil, cuando uno, digamos, va avanzando en lo que tiene que ver con la edad y la madurez. Y por eso digo también cómo esta idea o este compromiso con la autonomía y con la protección de los niños abarca también, por supuesto, o fundamentalmente, los espacios sanitarios. Cuando un médico con un paciente oncológico de 16 años le dice, bueno, está bien, si no querés llevar adelante el tratamiento, bueno, entonces cuando estés convencido, volvé. Eso también tiene que ver, me parece, con este compromiso general que todos los operadores, todas las personas que tomamos contacto con infancia tenemos que tener presente, que no es lo mismo esta negativa, o esta desidia, o este abandono, o este no puedo más con este tratamiento en una persona de 40 años que en un chico de 16 años, ¿no? Y cómo en este contexto, digamos, se lleva adelante también en el ámbito extrajudicial trabajar este proceso de consentimiento informado con la clínica, con la asesoría, con el servicio social de la asesoría y revertir esta idea del niño cuando del adolescente, cuando tuvo comprensión de que llevando adelante el tratamiento más allá de las molestias, el resultado iba a ser eficaz. Y el resultado lo fue porque definitivamente adhiere al tratamiento y su calidad de vida se modificó sustancialmente. Bueno, esto es lo último entonces que aparece en el artículo 26 y que era a lo que yo les refería recién respecto a la distinción entre las franjas etarias y los tratamientos invasivos o no invasivos que ponen en riesgo el cuidado del cuerpo, y esta idea de a partir de los 16 años el joven es considerado como un adulto para las decisiones relacionadas con el cuidado, y este cuidado, valga la redundancia, en qué es lo que se habilita a partir de los 16 años. Decisiones de cuidado, es decir, de protección, y no decisiones de destrucción o dañinas a lo que es la vida o la integridad del niño. Esta es la dificultad, digamos, que aparece también en la atención en este principio del artículo 26. Bueno, nada más que esto. Por allí una vez leí que Einstein pareciera que ha dicho esto, que me pareció interesante para la valoración de la condición de la genialidad o de la infantilidad, ¿no? Y él dijo, a veces me pregunto, ¿cómo es que fui yo el que desarrolló la teoría de la relatividad? La razón es que un adulto normal nunca se para a pensar sobre los problemas del espacio y del tiempo. Estas en realidad son cosas que se piensan cuando se es niño. Pero sin embargo mi desarrollo intelectual se retrasó, porque esta es la realidad de la condición de Einstein, porque en realidad yo empecé a maravillarme del espacio y del tiempo cuando ya había crecido, ¿no? Con lo cual parece que esto un poco derriba todos estos mitos que muchas veces tenemos detrás respecto de cuál es el verdadero sentido de la autonomía o de la infantilidad. Bueno, muchas gracias. De familia número 1, Mar del Plata, del juzgado de familia número 2. Profesora adjunta de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora de Diplomatura de Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en Derecho de Familia, docente de posgrado de la Universidad de Lanús, maestría en la Universidad de Córdoba y Rosario, Facultad de Psicología, consultora de la Red Iberoamericana de los Derechos de las Personas con Discapacidad y actualmente presidente del órgano de revisión nacional creado por la Ley 26.657. Bueno, muchísimas gracias. Yo antes de decir cualquier cosa voy a pedir perdón, porque no sería raro que, como en el tango, se me escape un lagrimón. Alguna vez, cumpliendo este principio de inmediatez que tiene el proceso de familia, una chica, en una decisión de un parto anticipado, me dijo, estoy en el lugar a donde tenía que llegar, y haciendo un parangón y salvando todas las distancias, yo estoy en el lugar a donde siempre quiero llegar. Así de que ahora sí voy a, como dije, me lo van a disculpar, estoy absolutamente conmovida de estar en mi lugar, de estar agradecer a mi amiga, a mi compañera de toda una vida, y a Alejandra Obligado,
a cada una de las caras que uno mira y de su lugar de pertenencia, como decía Germán Gess, ¿no? La patria chica. Y bueno, habiendo hecho esta disculpa y con todo el agradecimiento y el cariño hacia Silvana Ballarín, que ha dado tantas oportunidades a tantas personas entre las que me encuentro y hemos compartido una vida juntas de ponencias, de razonamientos, y nos hemos dado el tiempo que entre medio de toda la situación de la violencia familiar hemos podido leer un poema. Y entonces me parecía importante poder pensar para saber a dónde vamos, interpretar a dónde estamos, saber de dónde venimos. Y recordaba que nosotras éramos un grupo acá bastante heterogéneo, había funcionarios, abogados del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados, donde hoy Silvita está como presidente o vicepresidente, y nosotras estábamos ahí, llegamos a hacer una obra de teatro. ¿Te acordás, Silvana? Hicimos una obra de teatro para poder analizar esto de la tutela anticipada en el régimen de comunicación, que ya tenía como base a François Dolto, pero que nosotros, la verdad que nos encontrábamos con esto que terminaba esa obra de teatro. La obra de teatro, al final, yo era la esposa en esa dramatización y terminaba diciendo ¿qué HDP? Porque en realidad esa era la síntesis de lo que nos pasaba dentro del proceso. No podíamos unir estas preguntas que nos hacíamos reiteradamente con lo que la vida dentro de un proceso de familia nos reportaba. Y así fue como se avanzó, y quiero leer lo que en el 94 llegó a ir a con la imagen de Carlucci al Congreso Mundial de Familia de Panamá, cuando presentó aquellos principios procesales de familia que nosotros tanto abrazamos y que tenían que ver con la flexibilización del proceso, con la concentración, en realidad con que la forma debe ceder al contenido, pero a su vez dar la seguridad para que ese derecho hable. Y ahí en ese momento dijo: algunos autores reducen su labor a denunciar y soportar mansamente. Aceptan lo que sucede como un mal necesario. Afirman que hay que ser realistas, que esta es la realidad y no queda sino someterse a ella. En efecto, en materia jurídica, los sicarios del inmovilismo suelen ser más numerosos que en otros sectores. Y así la inercia, al quedarse en lo probado y sabido, acostumbra a ser casi timbre de honor para ciertos operarios jurídicos. No es esta la actitud a asumir. El filo de la navaja separa el realismo de la resignación y nos negamos una vez más a entregarnos mansamente al atontamiento de lo conocido y de lo probado. Más tarde, en la revista de Derecho puertorriqueño, también Carremajer de Carlucci dijo que la preocupación por la eficacia del proceso existió en todos los tiempos, y cita ahí a Hamlet, al proceso de Kafka, y dice: sin embargo, hoy se insiste en que la ineficacia produce efectos sociales negativos, que no se le atribuían en el pasado. Es por esta razón que en todos los foros se escucha hablar de la necesidad de reformar el proceso para lograr una justicia eficaz. Los estudios sobre la necesidad de un proceso eficaz se multiplican. Y llegó Silvana con su doctorado y su inquietud por conocer esto del tiempo y el derecho, la justicia anamnética, la justicia restaurativa. Tantas veces que venían, que entre medio de una audiencia y otra conversábamos, y me llenó de Reyes Mates, de Levinas, de Agamben, pero la preocupación era el proceso de familia y el tiempo, que lográramos ser eficaces con aquello que hacíamos, que no llegáramos tan tarde como muchas veces sentíamos que llegábamos. Y en su libro El proceso de familia y el tiempo, Silvana tiene un capítulo que refiere cuando la justicia es cambio,
el estado de excepción, cambio de circunstancias y sentencias vencidas por el tiempo. Y voy, si mis ojos lo permiten, porque el tiempo ha pasado, ya no hacemos obra de teatro. A ver, acá lo tengo. Y voy a leer nada más que 3 rengloncitos de Silvana, que son una síntesis de la eficacia para mí en relación a la sentencia. Y dice: por ello la sentencia vencida por el tiempo no supone, en realidad, una situación que refiere a su derrota. Aceptar su temporalidad como característica conduce a considerar, íncito a la sentencia, que la decisión se encuentra ligada en sus fundamentos al tiempo de su dictado y a las condiciones tenidas en cuenta como consecuencia. Modificadas tales circunstancias por el transcurso del tiempo, la ejecución de la decisión judicial debe postergarse hasta que el juez, aún de oficio, dado el orden público contenido en la sentencia de guarda o de régimen de comunicación, verifique las condiciones tenidas en cuenta para que su dictado y si éstas permanecen. Si aún no lo fuera, es el reconocimiento de la incidencia de la temporalidad de la sentencia la que permite al juez apartarse de su ejecución o disponer de un cumplimiento progresivo que garantice el respeto al superior interés del niño. Dicho esto, entonces mi reflexión en realidad hoy es las personas con capacidad restringidas en el proceso. Y este estado de excepción, esta norma suspendida que ha existido frente a las personas con mayor vulnerabilidad, en el sentido de haber tomado un discurso biológico, jurídico, estricto, donde la palabra y el poder de una disciplina hizo que muchos de nosotros sentenciáramos en torno a la capacidad de a la incapacidad de las personas, a declarar a las personas dementes en sentido jurídico por no poder administrar sus bienes y dirigir su persona. El mundo nos acompaña hoy a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lograr que estas personas se visibilicen en cuanto a sus derechos sin importar cuál es su diagnóstico. Y esto es un desafío para el proceso. Y esto es un desafío para la justicia, porque muchas veces esto se comprende desde un valor netamente axiológico, pero el juez tiene que otorgar eficacia a los actos que sentencia, otorgar validez. Y esto entonces encierra un complejo que hay que poder desentrañar para que en esta transformación maravillosa que ha tenido el Código Civil argentino sea efectivamente operativo y eficaz en torno a lo que decía Silvana respecto a la sentencia, y no nos confundamos en hacer sentencias con curadores flexibles, pero que en realidad sigamos sosteniendo lo mismo, porque el paradigma ha cambiado. Hoy estamos hablando de presunción de capacidad plena, es decir, capacidad de ejercicio plena. Y esto entonces nos modifica en 180 grados lo que hemos tenido hasta el momento. Acá había citado algunos de los fallos conocidos, como Alejo Kiss contra Hungría, Ostukutaró con Rusia y Estebanev con Bulgaria. Las 3 situaciones que dan cuenta de la falta de visibilización de una persona en torno al ejercicio de sus derechos. En el caso de Ostukutaró, fue una persona que fue internada de manera forzada y que se enteró, porque estando en un permiso terapéutico vio entre los papeles que estaban en la casa que su madre había iniciado un proceso de internación y de incapacidad. A partir de la informática y de conocer, se conecta entonces con alguien de derechos humanos, y así es como que comienza un recorrido que termina en la Corte Europea de Derechos Humanos respecto a el análisis de las condiciones de una persona con un padecimiento psíquico o con una capacidad restringida, diríamos ahora en nuestro ordenamiento,
frente a una situación de internamiento forzado. Stanabek con Bulgaria, justamente una persona grande en que también, porque su familia no había querido hacerse cargo, como tantas veces no pasa, fue internado de manera forzada en lo que sería un geriátrico rampé para nosotros, y ahí la conculcación de todos sus derechos y el artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos Europea, es decir, toda la armonización que hace a la vulneración de la integridad de una persona. Podríamos mencionar nuestros numerosos antecedentes, que Jiménez López contra Brasil ha sido, creo que, un estándar que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del estatus de vulnerabilidad y los sujetos de protección de las personas con un padecimiento psíquico, donde la Corte refiere la responsabilidad de los agentes del Estado, sea público o privado, frente a la falta de control de legalidad y la vulneración de derechos de las personas que se encuentran en un estado de internamiento, y analiza la sujeción como una práctica que no está contabilizada en el control de legalidad como una práctica que puede estar dentro de la Convención contra Maltrato y Tortura si no se realiza con la debida forma y protocolizada de acuerdo a los principios que establece la OMS y la OPS. Como decía, así nosotros partimos entonces de aquel Congreso Mundial, de aquel Congreso Mundial de Panamá, para llegar más tarde, en el 98, a formular en todos los ámbitos del derecho de familia. Se acordarán las jornadas de Morón, donde alrededor de Cecilia Grossman, ¿no?, de Nora Llovera, estábamos todos, de Aida Carromángel de Carlucci, Lea Lieve, Delia Íñigo, digamos, y nosotras ahí, ¿no? Todos alrededor de discutir la familia ensamblada, Silvana con la familia ensamblada, padre, madre afín, los vínculos, esto de la tutela anticipada, y nosotros, que también llorones, volvíamos a llorar citando a Jacobo Fischman por los derechos al matrimonio de una persona con una discapacidad mental. Y en el 98, el Congreso Mundial de Familia, que abre todo este espectro, y entonces nos pusimos a pensar en los principios jurídicos del derecho de familia, ya no del procedimiento, sino del derecho de familia. La democratización de los vínculos, las acciones positivas del 75, inciso 23, la igualdad entre el hombre y la mujer, la CEDAW, el valor de la CEDAW, la pluralidad de los vínculos y la solidaridad familiar. Todo esto, no voy porque ya todos estamos, por lo que veo, repitiendo esta maravilla, que hoy están estos principios procesales de tratamiento en la doctrina y como ponencia en los congresos, y los principios jurídicos del derecho de familia hoy están contenidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y esto impone, creo, un desafío muy grande a los operadores para entonces procesalmente actuar a tono con lo que es la tutela efectiva, que no es más que el cumplimiento con el artículo 25 de la Convención de Derechos Humanos de acceso a la justicia, con el artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos en cuanto a las garantías judiciales que todo ciudadano merece en un proceso judicial. Que cuando se tienen 60.000 causas, como tuvimos nosotros en el momento de dividirnos, se hace comprometido poder operativizar esto de la tutela efectiva. Y pasamos otra variable que trae el nuevo código, el artículo 51. ¿Qué responsabilidad hoy para decidir? ¿Qué responsabilidad hoy frente a los procesos de determinación de la capacidad jurídica o capacidad restringida? ¿Qué responsabilidad tenemos para que no sea una categoría que se ha generado o creado por la reforma de capacidad restringida? Porque hay una norma que dice los representantes
Los representantes serán para incapacidad o personas con capacidad restringida, como si creáramos una categoría general, cuando en realidad la reforma trae actos y las personas son capaces. En el segundo párrafo del artículo 32 del Código Civil y Comercial refiere a las personas que tienen, por motivo de su condición, que tener una restricción frente a acto determinado y que actuarán entonces con apoyos. Ahora vamos a definir un poquito, si podemos a pensarlo juntos, esto de los apoyos y el lugar jurídico en el proceso y en los efectos de los apoyos. Solo, dice el Código, cuando estos apoyos fracasaran o cuando no hubieran de ninguna manera poder interactuar con el entorno, se podrá entonces, por vía de excepción, declarar la incapacidad y entonces la plena vigencia del modelo de sustitución, que sería la curatela, pero excepcionalmente, y hasta puede ser relativo, porque puede ser también para actos determinados y de toda manera no involucrar una incapacidad absoluta. Cuando decía del artículo 51 que cuando hay dudas, alguien puede oponer en el proceso de este artículo, porque dice la inviolabilidad de la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Nosotros pasa mucho con los alumnos de grado esto de repetir normas. Entonces cuando uno pregunta, bueno, perfecto, me decís el 51, ahora decime qué es la dignidad. ¿Cómo hacemos el ajuste razonable en el proceso para respetar la dignidad? Y entonces me parece que ahí necesariamente tenemos que tener una comprensión del dinamismo de la libertad. Y esto es, ¿qué es lo que encierra la dignidad? La dignidad, según podría nombrar a Bobbio, a Rafael de Asís, Peces Barba, en razón de las esferas en que se manifiesta, ¿no? Esta posibilidad de elegir, esta posibilidad de razonar y esta posibilidad de divulgarla, de comunicar. Pero en el trazado podríamos hablar que en todo momento este dinamismo de la libertad tiene que ver con la autonomía y la libertad. Y entre sí, dice Bobbio, autonomía y libertad se van peleando entre sí porque uno tiene que ceder por el otro muchas veces. Y cuando se dice de la capacidad de razonar, Bobbio dice, ¿y quién absorbe la diferencia? Cuando todavía tenemos un modelo en la manifestación de la voluntad que refiere al discernimiento. Pero cuando nosotros hemos realizado la reforma en capacidad jurídica, nos alejamos del discernimiento. El discernimiento, dice el OPS, el OMS, es una condición más epidemiológica, no jurídica. La capacidad para el modelo social de la Convención, la capacidad jurídica está ligada a las libertades como un derecho fundamental, con un atributo inescindible, donde ya no se puede separar la actitud de ejercicio y la capacidad de ser titular. Entonces, y esto es lo que trae el Código en el artículo 31. Entonces digo, para cerrar, cuando a nosotros se introduzca esta cuestión del respeto a la dignidad humana en el proceso, está involucrado también el respeto a la libertad y el respeto a la autonomía de la persona, porque esto es lo que indica el sustrato más filosófico de lo que es la dignidad. Pasamos a la siguiente. Entonces, podemos decir que nosotros a esta altura sabemos que el Código dice que la capacidad general de ejercicio se presume, aunque las personas se encuentren en un establecimiento asistencial. Yo creo que acá se introdujo un poco la Ley Nacional de Salud Mental, que en esta referencia, digamos, sobreabundante, de que aunque se encuentre en un establecimiento asistencial, porque las personas tienen presunción de capacidad jurídica o no la tienen, no importa dónde. Pero el concepto, el abanico se abre entonces con la presunción general de ejercicio. Establece que
La limitación de la capacidad es siempre de carácter excepcional, yo diría excepcionalísima. Siempre con beneficio de la persona y la participación de la persona en el proceso. Todo esto es para ir analizándolo, rápidamente lo voy a intentar hacer, y habla de que no hay ningún modo de intervención estatal que no sea de manera interdisciplinaria. No sé por dónde empezar. Capaz que voy a empezar por esto a decir, hablamos de interdisciplina. Desgraciadamente, debido a una cuestión de recursos presupuestarios y de necesidades, por suerte en la provincia de Buenos Aires estamos en una situación absolutamente diferenciada del resto del país, porque los tribunales, los juzgados de familia cuentan con un equipo interdisciplinario. Pero la interdisciplina a la que se refiere este artículo no habla de la suma de disciplinas, sino que habla de la maceración de un conjunto de saberes que puedan dar cuenta de la dignidad humana, que puedan dar cuenta de esta terrible reforma, revolucionaria reforma del Código Civil, que deja atrás el superior interés de las personas para referir a la preferencia. Hoy los equipos interdisciplinarios tienen que poder valorar, para otorgar herramientas a quienes operan, las preferencias de las personas, y esto es separado del diagnóstico, aunque el 37, para la sentencia, nos remita otra vez a la Ley Nacional de Salud Mental, refiriendo a la necesidad de un diagnóstico y de un pronóstico. Pero hay un tercer párrafo que refiere a la situación sociojurídica, sociofamiliar de esa persona, que habilita al juez a poder entonces sentenciar de acuerdo en la armonización de este criterio mixto, podríamos decir, que tiene hoy nuestro Código Civil en relación a la convención, a las preferencias, a los apoyos, a la autonomía y a mantener la asistencia. Digo esto porque el Código trae que las personas pueden intervenir, deben intervenir con abogado. ¿Qué carácter tiene ese abogado? Porque lo que está sucediendo por ahí en algunos departamentos judiciales es que están todos en el proceso. El curador provisorio, el defensor técnico, por las dudas, vamos todos. Pero nosotros, entonces, ¿en qué estamos? Si la persona tiene que defenderse en el proceso con carácter de parte y puede aportar toda la prueba, significa que es la persona la que a través de su preferencia va a designar un abogado. Y como trabajamos con la pobreza, necesariamente va a ser un defensor público el que tenga que intervenir en ese carácter, pero no desde el modelo de sustitución. También la reforma trae que el Ministerio Público sigue actuando, ¿no? Pero sigue actuando desde un lugar de garantía, de ubicación estrictamente complementaria y no como parte principal, como lo fue hasta ahora. Digamos, ¿cuántas preguntas que tienen que resolver los jueces en el momento del desarrollo de este proceso? Y como todo lo complicado termina siendo fácil. Vamos a ir por parte. Digo, entonces, el primer desafío que tenemos es interpretar la norma tal cual ha sido la discusión que se tuvo entre los organismos de discapacidad y la apertura que se hizo después de que la Comisión Reformadora abrió a la discusión. Y entonces ahí hubo incidencia neta de la Convención con un concepto más civilista que ahora ha puesto en cabeza de los jueces su más estricta armonización, pero que creo que, como decía, todo lo complejo termina siendo más fácil de lo que nosotros podríamos ir analizando. Tenemos restricción para acto determinado, digo, hablo en el nudo de la reforma, restricción más acto determinado, apoyos más preferencias y ajustes razonables del procedimiento. ¿Qué significa esto? Pasamos. Como siempre soy muy desordenada para hacer las cosas, entonces estoy intercalando capacidad jurídica y toma de decisiones con el proceso. Vamos al proceso. Vamos a ver. Pasamos otro más y después volvemos. Seguimos pasando.
Y si no lo digo, no importa. Te ubica donde está el proceso. Nos encontramos con un proceso que dejó de ser voluntario. Ahí está, el anterior. Dejó de ser voluntario. Se convierte en un proceso de conocimiento. Carácter de parte, aportación de prueba, y todos sabemos las consecuencias procesales de ser parte en el proceso. Estamos hablando del 32, segundo párrafo. ¿Qué dejamos entonces? Este concepto del desapoderamiento. Porque si vamos a tener una lógica convencional en una reforma extraordinaria del Código Civil y mantenemos un procedimiento que está dentro del modelo de sustitución, lo que vamos a hacer es agudizar la anomia y la imposibilidad entonces para poder sentenciar. Tenemos que abandonar el principio, el presupuesto de incapacidad para llevar adelante el principio de capacidad de ejercicio plena. Y esto significa inmediatez, concentración, intervención de la parte en el proceso. Y nos preguntamos otra vez, los ajustes razonables. ¿Cómo realizamos los ajustes razonables? La provincia de Buenos Aires tiene etapa previa. En esa etapa previa, el juez tiene que cumplir con la inmediatez, pero el juez delega y tiene los consejeros de familia y el equipo interdisciplinario para poder cumplir con el 34. ¿Y qué dice el 34? El 34 dice que el juez debe de tomar todas las medidas que resulten necesarias en el inicio del proceso y que no hay nada que se pueda hacer si no se cumple con el principio de inmediatez. Sin embargo, esto yo creo que es más fácil, porque en esa audiencia de inmediatez que se puede cumplir, ahí entonces nos vamos, digo, quien es juez o jueza será toda la vida. Uno va a poder establecer el criterio de proporcionalidad procesal para esa persona frente al apoyo necesario. Lo que no se puede es no garantizarlo. Digo, ajustes razonables en el proceso. Seguimos las medidas. Teníamos, ¿no es cierto?, en el procedimiento que hay que tomar todas las medidas de desapoderamiento. Hoy no lo podemos tomar. Hoy es probable que en esa primera intervención surja que la persona no tiene capacidad de la aptitud de ejercicio para la administración de los bienes. Si me apuraran, diría que esta reforma tiende a proteger, entre comillas, porque es la autonomía lo que prevalece, pero a tener este concepto en relación a lo que es patrimonial, ¿no? Lo que es lo que veníamos haciendo antes de la reforma. En realidad ya finalmente estábamos sentenciando exclusivamente en cuestiones de carácter patrimonial. Pero las medidas que se adopten, ¿qué carácter tendrán? ¿Tienen un carácter de desapoderamiento? ¿O desde la presunción de incapacidad? ¿O esas medidas son una salvaguardia para frente a la influencia indebida o a la eventualidad del abuso de hechos de derechos respecto de la persona? Es probable que haya que dictar una medida de inhibición general de bienes, pero esa medida de inhibición general de bienes será una salvaguardia para la persona. Esto no significa, y siempre después de haber cumplido con un proceso de inmediatez donde la interdisciplina haya hablado. Y lo que quería decir también es que nosotros tenemos una base interdisciplinaria en los juzgados, pero que muchas veces esa interdisciplina se puede cumplir con cualquier otra disciplina. Que no hay fórmulas. Como no hay fórmulas para determinar lo que un ser es y lo que un ser puede hacer, cuando finalmente uno se separa del diagnóstico. Si estamos dentro del diagnóstico, digamos, esta reforma nos pone en crisis a nosotros. Nos pone en crisis a nosotros desde qué lugar estamos parados en el proceso. Si nosotros como seres humanos vamos a garantizar los medios alternativos de comunicación, y esos medios alternativos de comunicación por ahí no los tenemos, los de tipo aumentativo, ¿no? Porque no es tener un intérprete de señas,
Es interpretar la comunicación, establecer comunicación con el otro, aunque el otro tenga mal olor, venga habiendo fumado todo el día, habiendo estado tomando mate también todo el día, desaliñado, que saque los papeles de adentro, los pantalones. Me acuerdo de casos que hemos tenido, o que saque la guitarra, Silvana sabe bien, en mitad de una audiencia y se ponga a cantar de los nocheros. Y de todas maneras, esta justicia que ha transformado este código tiene que poder mirar, tiene que poder entender la preferencia, porque como no estamos en el diagnóstico, no estamos para el diagnóstico, no vamos a sentenciar para un diagnóstico, sino para la dignidad de la persona, aún así habrá que buscar la preferencia. Y en esa preferencia puede ser, como hemos tenido en este departamento judicial, una audiencia con 20 personas tuvimos, por una situación de una persona de una comunidad originaria. Ya me voy a apurar más todavía. Y dijo, yo no acepto el tratamiento de ustedes. Yo soy mapuche y exijo que se respete mi cultura. Y garantizó esto con grupos de minorías, hasta con el profesor de guitarra. Y tuvimos la audiencia con el profesor de guitarra. Y hubo una responsabilidad comunitaria para que la jueza pudiera resolver de una manera equitativa, pero también dentro de lo que es el principio de seguridad jurídica. Que esto es lo que nos mueve, ¿no? Cuando dice el código, porque como no tengo tiempo, cuando dice el código, el juez otorgará validez a los actos jurídicos. ¿Qué pasa con la validez de los actos jurídicos cumplidos con apoyo? Primero, necesitaríamos una política pública de apoyos, para los apoyos informales. Pero para el apoyo jurídico, que también necesitamos, hay una cuestión que Silvia sabe bien que me ha preocupado siempre, desde el momento de la discusión de estos artículos, que es justamente la validez de los actos. Porque los jueces seguimos siendo jueces. Y hay que otorgar validez a los actos jurídicos. ¿Quién va a hacer apoyo si puede acarrear con la responsabilidad de la consecuencia de ese acto jurídico? Entonces yo pensé en asimilar esto con el asentimiento conyugal. Digamos, el asentimiento conyugal, el cónyuge no es parte del acto, no es el codisponente, no tiene responsabilidad, pero sí otorga validez extrínseca al acto. Entonces los ajustes razonables deberían estar en todos los registros, porque los nuestros están vinculados con la pobreza. Entonces pueden tener bancarizada la seguridad social. Y entonces habrá que tener ajustes razonables respecto de esto, cómo se administra y si esa administración se cumple con apoyo. Y si hay un acto de disposición de bienes, el registro de propiedad inmueble va a tener que tener una anotación para que ese acto de transmisión se cumplió con apoyo y que no sea entonces necesario que se nombre un curador, porque no hay mecanismos de ajuste razonable para otorgar seguridad jurídica a los actos. Era mucho más, porque siempre tengo esta veleidad de pensar que toda una jornada va a ser dedicada exclusivamente a mí, pero como esto no es así, vamos a dejar para otra oportunidad decir que estoy feliz de ver a Silvana y a Alejandra como directoras y coordinadoras de esto, de lo que está produciéndose, y que sigamos entre todos construyendo los cambios. Muchas gracias.